Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Y qué bueno es continuar en este proceso de formación del carácter de Cristo en nuestras vidas. Como lo enseña Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos allá. Lo puedes leer. Y te queda como tarea de entrada, te estoy invitando para que estudies y para que vayas al conocimiento de Dios a través de su santa palabra, dejando que el Espíritu de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo de Dios sea el que te enseñe el significado real de la palabra de Dios. ¿Estamos? Entonces, seguimos, como te dije, seguimos transmitiendo estas hermosas enseñanzas sobre los principios de vida que nos ayudan a vivir. Y asimismo tenemos que continuar todos los días, vivir por principios, pero vivir por los principios espirituales. Es decir, todo ser humano necesita de Dios, todo ser humano lo necesita. Por más ateo que sea, por más que existan muchas personas, que las hay realmente, y que no crean en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac, si no creen en ese Dios, de una u otra forma les llegará un momento en que les toque creer. ¿Por qué? Porque somos seres totalmente dependientes de Él. Entonces, precisamente es una ignorancia decir que no creemos en Dios, o que no se cree en Dios, mejor dicho. No, ahí sí no me vinculo yo, sino más bien aquellos que dicen que no creen. Hombre, si existen es porque sencillamente fueron hechos por un Dios todopoderoso. Y un Dios todopoderoso puede hacer solamente lo que nos vemos en nosotros mismos, seres humanos complejos en todo lo que somos realmente, en todos nuestros organismos que trabajan perfectamente, porque solamente un Dios perfecto es el que puede hacer eso. En ese orden de ideas es que tenemos que continuar aprendiendo sobre estos maravillosos principios de vida que nos ayudan a vivir. Día 24, miércoles 10 de abril. Aquí estamos. Entonces, habíamos dejado en Filipenses 3:9, y sobre ese punto sí que hablamos, y precisamente las enseñanzas que surgieron fruto de esa parte de la palabra de Dios. Bueno, ahora vamos a continuar entonces. ¿Qué es lo que más tiene Dios con respecto a nuestras vidas? ¿Qué es lo que tiene Dios para tu vida, para mi vida? Yo te decía, y espero que también estés de acuerdo conmigo, que tú te vincules, porque por supuesto el propósito de Dios es vinculante para todos aquellos que creen, como lo dice Juan 3:16, mas no se pierdan y tengan vida eterna. Eso es lo que Dios quiere, que muchos se vinculen al propósito de acercarse a Él, de conocerlo y entenderlo. Ponle sentido a cada una de estas meditaciones, a cada una de estas reflexiones que te presento a través precisamente de esta herramienta, de esta estrategia con la cual se pretende llegar a muchas partes, sí, porque a través de estas se trascienden fronteras. Bendito sea el Señor, y eso es lo que queremos. Y vamos a trabajar más sobre el principio de la humildad. ¿No te parece importante, no te parece interesante cuánta enseñanza hay en la palabra de Dios con respecto, por ejemplo, a este principio, como en el anterior que también lo estábamos viendo, con ese principio de integridad, de ser íntegros? Y hablamos muchísimo también, aprendimos demasiado realmente, y créeme que todavía falta muchísimo. Dios es eterno,
su sabiduría, su ciencia, su conocimiento es eterno por consiguiente. Vamos a ver entonces, 4 cosas que todos deben saber sobre la humildad. Todos nosotros deberíamos saberlo realmente, sobre el concepto de humildad. Pero antes de continuar, yo sí te quiero hacer un interrogante, te quiero plantear una pregunta, y es la siguiente: lo que tú entiendes hoy, o lo que siempre has entendido acerca de la humildad, ¿tú crees que es bíblicamente correcto? Lo que tú crees que es. Pues, es decir, lo que tú piensas y lo que siempre has pensado. Puede ser antes de que hayamos comenzado este principio. ¿Qué concepto tenías tú acerca de la humildad? Ahora, con ese principio ya enseñado y con lo que tú sabías anteriormente, está enfocado esta inquietud. ¿Es bíblicamente correcto lo que tú sabías? Aquí estamos entonces, porque es así como tenemos que realmente aprender a confrontarnos. Recuerda que confrontar en el contexto bíblico no es pelear, no es colocarse los guantes y entonces venga, deme que yo estoy dispuesto para darle. No, señores, ese no es el lenguaje de Dios. Cuando la palabra de Dios nos enseña a confrontarnos, a la meditación de la palabra de Dios es a que nosotros pensemos cómo estamos viviendo con respecto a la enseñanza de Dios. Y mira, y en eso no hay ningún pleito ni ninguna contienda de parte de Dios para nosotros en absoluto, para nada. Es lo que tenemos que aprender a entender, a conocer y a entender a Dios. Su lenguaje es muy importante y es el que nosotros tenemos que aprender a entender sencillamente, el lenguaje de Dios, porque es el que nosotros necesitamos y no seguir hablando como hablamos, tantas cosas que son vacías. Entonces, con respecto a esta pregunta, si es bíblicamente correcto el concepto que tú has tenido acerca del principio de la humildad, ahí te dejo y vamos a desarrollar, porque pueden haber mucha confusión en torno a este concepto de humildad. A menudo entonces la humildad se asocia con el silencio, con la sumisión y pensamientos de insuficiencia. Y lo hemos dicho en otras palabras también. El humilde, aquel calladito, aquel que no mata un mosco, que no mata una mosca, ¿cierto? Y entonces tú ves una mujer, tú ves un hombre, tú ves una persona, ¿cierto? Independientemente del sexo. Y si tú lo ves calmadito, tú vas a pensar, esa persona es humilde. Y te digo sinceramente que eso no está asociado con la palabra de Dios. Ese concepto es un muy mal concepto que se tiene acerca de este principio realmente. Vamos a ver mejor qué dice realmente la Biblia con respecto a esto, y con todo lo que hemos aprendido y con todo lo que estamos recibiendo, pues hoy vamos a recibir más todavía, que nos enseñan a agrandar más el concepto que tenemos con respecto a Dios. Hay unas enseñanzas que la Biblia nos da y que se pueden resaltar y que todo cristiano debe saber acerca de este principio. Entonces vamos a ver. Número 1, la humildad significa subordinarse, pero no arrastrarse. Ponle sentido. Ahora, cuando hablamos de la palabra subordinarse, estamos hablando es de aquella persona que se sujeta, es decir, está asociado esta palabra con obedecer, está asociada con la palabra obediencia, con esa gran demanda que Dios nos tiene y que te decía días atrás que la obediencia también es un principio y que vamos a llegar a ese principio también porque es la mayor demanda que Dios nos tiene. Entonces, la humildad significa que tú aprendas a sujetarte, es decir, a subordinarte, pero tampoco quiere decir que tú te arrastres, es decir, que te humillen realmente, y a ese punto no es, ¿cierto? Una cosa es la humildad, otra cosa es que quieran que yo me humille, que tú te humilles, y tampoco. El Señor Jesucristo fue humilde, naturalmente, y en ese sentido, obviamente, Él lo hizo, pero para Dios. Cualquier acto de obediencia, de sujeción, de humillación lo hizo, fue para Dios, pero nunca para el hombre. Ahora, entonces, la humildad y el subordinarse van tomadas de la mano. La palabra de Dios dice que nosotros como cristianos debemos subordinarnos bajo los unos a los otros en humildad, porque estamos precisamente en ese principio. Vamos a leer
Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y quiero que sigamos adelante también este mismo texto, pero en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice: del mismo modo ustedes, los más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos vístanse con humildad en su trato los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. ¿Te das cuenta? Dice, es ante el gran poder de Dios. Esa es la verdadera humillación, cuando se trata pues de humillar, ¿no es cierto? Pero en el contexto de la humildad, que significa subordinarse, mira que comienza diciendo el texto: estén sujetos. Sujetos es, hombre, obedezcan a los ancianos. Cuando dice la palabra ancianos, también se refiere precisamente a los líderes espirituales, a los pastores, aquellos que ministran, aquellos que enseñan la palabra de Dios. Entonces les enseña, y qué más que a los jóvenes, porque si alguien no sabe precisamente de humildad y no conoce el tema de sujetarse, son los jóvenes. Aquí está hablando directamente, claro, que a los jóvenes. Ahora, eso no quiere decir que entonces una persona adulta tenga que obviar esta enseñanza, en absoluto. Nosotros también tenemos que seguir aprendiendo, y tenemos que cada día estar ajustando más y más lo que nosotros comprendemos de la palabra de Dios, pero sujeta a Dios precisamente. ¿Qué entiendes tú de Dios y de su palabra? Pues sujétalo al conocimiento de Dios. Estamos con subordinarnos y revestirnos de humildad, podemos crear paz y unión con nosotros. No debemos ser tan orgullosos hasta el punto de que no podemos recibir amonestación o algún consejo. Tampoco hay que tener la mentalidad de que nuestras propias opiniones y pensamientos son siempre mejores que los de los demás. Pensar así no nos lleva al progreso o a la unidad en Cristo. ¿Te das cuenta? El concepto es revestirnos siempre, es aceptar, es someternos, pero someternos, recuerda que es aprender a obedecer. Eso es subordinarse. Ser sumisos entonces y humildes no significa de ninguna manera que debamos ceder ante otras personas. Pablo mismo fue muy claro cuando dijo que debemos servir a Dios y solo a Dios. Vamos a mirar con respecto a estas aseveraciones que nos dice la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 7, versículo 23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice: no tenemos por qué ser esclavos de los hombres. Hay que tener en cuenta muy bien la palabra de Dios. También dice la palabra en Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Imagínate, por favor. Entonces, ¿hacia quién es que tenemos que atirbar? ¿Hacia dónde es que tenemos que prestar oído atento para recibir la enseñanza? Y en ese orden de ideas, entonces, subordinarnos, es decir, obedecer, sujetarnos, en ese orden de ideas. ¿A quién? Pues dice, hombre, yo no puedo vivir, mi vida no puede estar centrada realmente en agradar a hombre alguno, en absoluto, porque si no, entonces dejo de ver a Cristo, que fue el que todo lo hizo por mí, el que murió por mí. Estos conceptos son importantísimos tenerlos en cuenta, conservarlos precisamente. Si bien es importante entonces subordinarnos para así aceptar la amonestación y el seguir humilde en nuestros propios ojos, como cristianos debemos buscar agradar a Dios con nuestras propias vidas también. Debemos temerle y guardar su palabra. Este debe ser nuestro enfoque, humillarnos bajo la voluntad de Dios y vivir y mantenernos ocupados en guardar sus mandamientos y no tratar de satisfacer las exigencias y expectativas humanas. Mira qué interesante. Así tiene que ser nuestro propósito de vida. Eso es tener un propósito. Es decir, mira, cualquier asunto diferente a este enfoque, entonces
se vuelve rotundamente en un despropósito. Es decir, no estamos para nada bien en este mundo. Y tú lo puedes ver en el mundo en que vivimos realmente, cómo son caos, cómo realmente las naciones se pelean la una con la otra y los reyes, los gobernantes, los presidentes quieren ser los amos y dueños del mundo, y por eso es que no flaquean, no bajan la guardia, no están dispuestos a ceder bajo ninguna circunstancia. Todo lo contrario, se arman cada vez más y más y más, y se preparan cada vez más y más para la guerra. Bendito sea el Dios de los cielos, no tienden a ser humildes. Y vuelvo y te digo, este debe ser nuestro enfoque: humillarnos bajo la voluntad de Dios, vivir y mantenernos ocupados en guardar sus mandamientos y no tratar de satisfacer las exigencias y expectativas humanas bajo ninguna circunstancia. Este primer punto con respecto a lo que tenemos que aprender como cristianos con respecto a la humildad es importantísimo. La humildad significa subordinarse, pero no arrastrarse. No es que tú no valgas nada, no llegues a ese punto. Recuerda que Dios no es Dios de extremos. Dios es un Dios perfectamente equilibrado. Él nos da una enseñanza y nos la da para que nosotros aprendamos a entenderla precisamente desde el punto de vista de Él, y nunca tomarla desde el punto de vista humano, porque todo lo que es del ser humano, todo se distorsiona. Recuerda, Dios tiene propósitos para con nosotros, pero para el ser humano, lo que plantea son absolutamente son despropósitos, es decir, nada bueno, absolutamente nada bueno. Si así fuera, entonces el mundo no estuviera tan caótico hoy en día, no se estuviera cumpliendo cada día más y más lo que el mismo Cristo predijo, que se peleará nación contra nación, reino contra reino, y así sucesivamente. Y así, imagínate, y todas esas cosas se están cumpliendo cada día más y más. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere atirbar a Dios, porque el hombre no busca a Dios bajo ninguna circunstancia. Yo te invito para que nos acerquemos a Dios. Mañana vamos a continuar con estos puntos importantes sobre la humildad también, y seguimos aprendiendo, por supuesto. Acércate a Dios. ¿Cómo? Humildemente, cierra tus ojos donde quiera que estés, no te importe con quién estés o en dónde estés. Simplemente puedes invitar a esa persona para que también lo haga, para que también aprenda y conozca de Dios como tú lo estás haciendo. Acércate a Dios, inclina tu rostro, o sea, tu cabeza, inclínala, dóblala y dile: Señor, recibo esta palabra, Señor. La recibo de ti, la recibo de tu corazón, de tu voluntad. La recibo para mi vida, Señor bendito, porque tú sabes que es una imperiosa necesidad, Señor, en mí, aprender a ser humilde, Señor bendito. Y si algo necesito, claro que sí, es aprender a aceptar, aprender a estar sujeto, Señor, oh Dios de los cielos, como ser humano, y también enseñar los unos a los otros lo que debemos hacer para agradar y glorificarte a ti, por supuesto, mientras otros piensan en agradar a los hombres. Señor Padre, oh Dios, yo busco es agradarte a ti. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, no sería un hombre y una mujer que te estuvieran mirando a ti, sino precisamente rindiéndole pleitesía a los seres humanos. De eso no se trata la vida, Señor, y allí no hay propósitos. Bendito Señor, gracias. Te quiero dar gracias con mi corazón y quedo atento a seguir aprendiendo, Señor, oh Dios de los cielos, a ti a través de estas meditaciones, el pan de vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga muchísimo. Una vez más, cada día más cerca de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. En eso sí hay un propósito. Mientras que si te alejas, entonces todo es un despropósito, es decir, todo lo contrario. Mantente cerca de Dios, que será una muy buena decisión que tú tomes. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones
y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.